En esta exposición vamos a hablar del capítulo 4 al 11 del Apocalipsis. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como dije entonces, vamos a abordar el libro del Apocalipsis en los capítulos del 4 al 11. Para ello he consultado al doctor Ariel Álvarez Valdés en su libro del Apocalipsis y en un curso a Prevost para leer el Apocalipsis y a Javier Picasa Apocalipsis, en su libro Apocalipsis. Acá tenemos un cuadro sinóptico de lo que sería la estructura literaria del libro del Apocalipsis. Tenemos un prólogo, un desarrollo y un epílogo. Un prólogo que comprende el capítulo 1 del versículo 1 al 3, en el que Dios revela por medio de un ángel al profeta Juan lo que tiene que suceder pronto. Y felices los que escuchan las palabras de esta profecía. Después tenemos un desarrollo que comprende del capítulo 1, versículo 4 al capítulo 22, versículo 5, compuesto por 3 partes que se pueden nominar lo que has visto, lo que es o lo que sucede y lo que va a suceder pronto. Lo que has visto comprende el capítulo 1, versículos 4 al 20, que es una visión inaugural, una visión preparatoria de Cristo resucitado. Lo que es o lo que sucede, que comprende los capítulos 2 y 3, que son las cartas a las 7 iglesias de Asia. Y después lo que va a suceder pronto, que comprende del capítulo 4, versículo 1, al capítulo 22, versículo 5, dividido en 2 partes. Visiones de ruptura de relaciones con los judíos, que es a lo que vamos a tratar ahora, o sea, del capítulo 4 al 11, y visiones de anuncio esperanzador del pronto final de la persecución, del capítulo 12 al 20. Bueno, y un epílogo final del capítulo 22, versículo 6 al 21, que confirma la veracidad del mensaje y se despide. El prólogo, ¿qué dice el prólogo? ¿Cómo comienza el libro? Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, es una revelación
de Jesucristo. O sea, Jesucristo es revelado. Muy bien. Al profeta Juan. Juan se trata de una profecía. Y vamos a leer el epílogo que confirma de alguna manera esta presentación. Después me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios que inspira a los profetas envió su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Volveré pronto. Feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro. Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha debe decir ven. Que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Volvemos al cuadro para recordar esta parte del desarrollo, dividida a su vez en 3 partes. Vamos a ver entonces lo que has visto, vamos a referirnos simplemente a leer los versículos más importantes como para ir entrando ya en el libro. La visión inaugural, Jesucristo en medio de 7 candelabros de oro, en medio de las iglesias, de que es el capítulo 1, versículos 9 al 20. Vamos a leerlo simplemente. Esto se va a explicar ya está, ¿no es cierto?, en otra exposición. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro. Y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Hasta allí tenemos entonces la presentación de la visión inaugural. Simplemente hemos leído el texto porque, como dije, esto, junto con la explicación de las 7 iglesias, está explicado en otra exposición, ya dada. Llegamos al versículo 19, hemos estado en el versículo 18, ¿no? Terminamos en la diapositiva anterior, y llegamos a este versículo que de alguna manera es una clave de la lectura, que marca la estructura del libro, la estructura literaria del libro. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Acá tenemos nuevamente el cuadro.
Lo que acabamos de leer es el del capítulo 1, del versículo 4 al 20. Esta visión inaugural de Cristo resucitado. Bien. Lo que sucede ahora, las cartas a las 7 iglesias abarcan los capítulos 2 y 3. Bueno, acá estamos las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, la Odisea, representadas por 7 candelabros, ¿no? Con los 7 brazos, el Cristo resucitado, Hijo de Hombre también se lo llama, en la visión inaugural. Aquí está la ubicación de las 7 iglesias. Y volvemos a esta parte que es lo que va a suceder pronto, ¿no? El capítulo 4 del versículo 1 al capítulo 22, versículo 5. Nosotros vamos entonces a ver visiones de ruptura de relaciones con los judíos, que sería del capítulo 4 al 11. El otro, visiones de anuncio esperanzador del pronto final de la persecución, abarca del capítulo 12 al 20. Todo esto ocurre el primer día de la semana, el día del Señor, el Dies Domini, ¿no? El domingo, en memoria de la resurrección de Jesús. El Espíritu se apodera de Juan y lo introduce en un estado de éxtasis, ¿no? Bien. Bueno, lo que sucederá pronto. El libro aseguraba a los lectores del siglo I que aquellos hechos iban a suceder pronto. Por eso debemos abandonar la idea de encontrar en él acontecimientos que pertenezcan a nuestra época o a un supuesto fin del mundo. ¿A qué acontecimiento se refiere el Apocalipsis? El libro se escribió alrededor del año 95, cuando gobernaba Roma el emperador Domiciano. Los cristianos estaban atravesando por dos problemas muy graves: la ruptura de relaciones con los judíos y la persecución desatada por el Imperio Romano. La ruptura de relaciones con los judíos. Los primeros cristianos apenas aparecieron, ya tuvieron que enfrentarse con los judíos porque creían en la resurrección de Jesús, lo que no era aceptado por los judíos. Esto provocó con el tiempo la expulsión de los cristianos de la sinagoga. Esto fue un grave problema para estos judíos cristianos, porque ellos, ¿qué hacían con sus raíces, ¿no? Con su religiosidad judía? ¿Debían romper con el judaísmo y con Moisés? ¿O debían dejar de creer en Jesús? Se les había enseñado que los judíos eran el pueblo elegido, pero los judíos habían rechazado a Jesús. Entonces todo esto fue un grave dilema para los judíos, para los judeocristianos de ese tiempo. Bueno, frente a este problema, Juan compone la primera parte de su libro, capítulos 4 al 11. El segundo problema, la persecución del Imperio Romano, ¿no? El segundo problema que tenían que enfrentar los cristianos de fines del siglo I fue la persecución desatada contra ellos por el Imperio Romano. Domiciano ha decidido imponer el culto al emperador y exige que se lo llame Señor y Dios. Ante el rechazo de los cristianos, Domiciano desata una feroz persecución. Frente a este segundo problema, Juan compone la segunda parte de su libro, capítulos del 12 al 20. ¿Qué quiere significar cuando se habla de que Juan tuvo visiones? Juan hace un análisis de la acción de Dios para con su pueblo a lo largo de la historia
y se da cuenta que Dios nunca los abandonó. Mira su doloroso presente y concluye en reflexiones para el futuro que muestra como si fueran visiones. En estas visiones, Juan no tiene la intención de contar lo que va a pasar, sino lo que él ha reflexionado. Bueno, con respecto entonces al armado literario de estas visiones, tenemos, como ya hemos dicho, visiones de ruptura de relaciones con los judíos. Aquí el pueblo de Israel es sustituido por la iglesia. Y a las visiones de persecuciones se corresponde el anuncio esperanzador del pronto final de la persecución, capítulos del 12 al 20. O sea, con las visiones, este autor, Juan, quiere significar esto, ¿no? Que el pueblo de Israel es sustituido por la iglesia. Y con la segunda parte de los capítulos 12 al 20, trata de dar esperanza del pronto final de la persecución. Trata de dar esperanza a esos cristianos mártires, ¿no? De esos tiempos. El cuerpo del libro se divide en dos bloques que responden a estos problemas. Bueno, con las visiones de ruptura de relaciones con los judíos, en la primera parte del Apocalipsis, Juan anuncia a los cristianos que el pueblo de Israel ha sido sustituido por la iglesia, que esta es ahora el nuevo Israel. Pero no porque el antiguo Israel haya sido rechazado por Dios, sino porque los verdaderos israelitas, los judíos que sí aceptaron a Jesús, se han convertido ahora en la iglesia que acaba de aparecer y profetiza una dolorosa ruptura entre ambas comunidades que será total y definitiva. Pero les advierte que no debían preocuparse, porque esta ruptura será el nacimiento del nuevo pueblo de Dios, el pueblo cristiano. El autor dice todo esto mediante visiones y símbolos en donde muestra que el Antiguo Testamento ha sido superado por la nueva iglesia de Jesús. Bueno, vamos a leer entonces la visión del trono de Dios y del libro sellado que está en los capítulos 4 y 5. Esta muestra que donde antes se adoraba solo a Yahvé, esto está en el capítulo 4, ahora se adora también a Jesucristo en forma de un cordero degollado. Esto está ya en el capítulo 5, o sea, la novedad del capítulo 5 es la aparición del cordero degollado, Jesucristo. La visión del libro sellado enseña que el Antiguo Testamento de los judíos es un libro indescifrable si no se lo completa con el Evangelio que predicó Jesús. Vamos a leer entonces el capítulo 4. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes hablándome como una trompeta me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. Y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Es Yahvé, ¿no?
Bien, están adorando y lo vemos en ese superlativo del santo, 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 adorando a Yahvé. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Pero aquí aparece la novedad del Cordero de Goya. Vamos a leer el capítulo 5. Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie en el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero y cantaban un canto nuevo diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Bueno, acá tenemos una imagen del Cordero degollado, de Jesucristo, ¿no? Y del libro de los 7 sellos. Eran pergaminos, ¿no? Bueno, esto es una ilustración nada más. Bueno, entonces vamos a ver la visión de los 4 jinetes que está en el capítulo 6. Vamos a leer aquí en pantalla los versículos 1 y 2, y después vamos a les voy a pedir que tomen su Biblia, porque después vamos a ir leyendo de la Biblia directamente, no de la pantalla. Bueno, la visión esta de los 4 jinetes del capítulo 6 anuncia la llegada de Jesucristo, un jinete vencedor en un caballo blanco, con el arco, la flecha y la corona, y la inauguración de una nueva era. Es Jesucristo, Señor y Mesías, el que rige el curso de la historia ahora. El judaísmo es reemplazado por Jesús, por el cristianismo. Y vamos a ver qué dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Después vi que el Cordero abría el primero de los 7 sellos y oía el primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. En esta visión, el autor, Juan, quiere expresar que el Mesías ya ha llegado en el caballo blanco, en el primer sello, en la apertura del primer sello. Y para garantizar esto, presenta en forma simbólica los cataclismos que debían acompañar su venida, según una creencia judía de que cuando llegara el fin del mundo y viniera el Mesías, iba a haber una serie de catástrofes. Entonces, el Mesías con esta visión ya ha llegado y viene acompañado de catástrofes. Y esto es lo que vamos a ver ya, por eso les pido que tomen sus Biblias, en el capítulo 6, en el versículo, voy a leer el versículo 3, que dice: Cuando el Cordero abrió el segundo sello, ya hemos abierto el primero con el caballo blanco, ¿no? Ahora leemos el segundo sello. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí el segundo de los seres vivientes que decía: ven. Y vi aparecer otro caballo rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra para que los hombres se mataran entre sí,
y se le dio una gran espada. Como verán entonces, bueno, no, esto ya lo hemos leído. Bueno, el primer sello fue la aparición del Mesías, el caballo blanco. El sello que acabamos de leer es el de la guerra. Aparece el caballo rojo. Ya son digamos, las catástrofes, ¿no? Vamos a seguir leyendo de la Biblia el versículo 5 del mismo capítulo 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, se vende una ración de trigo por 1 denario, y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino. El tercer sello es el hambre. El caballo negro simboliza el hambre, porque 1 denario equivalía a un jornal de trabajo de un día completo, apenas para una porción de comida, para un plato de comida, para una ración de trigo o 3 raciones de cebada. Sin embargo, el aceite y el vino, que era el alimento y la bebida de los ricos, no se tocaba, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí al cuarto de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía. Y recibió poder sobre la 1/4 de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. El cuarto sello entonces es la muerte. El caballo amarillo simboliza la muerte. Otra catástrofe, ¿no? Vamos al versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte. Y acá tenemos el quinto sello, que es la persecución, o sea, los mártires. Vamos al versículo 12. Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. Y continúa hasta el versículo 17, esta catástrofe, ¿no? El sexto sello, perturbaciones cósmicas. Muy bien. Vamos, el séptimo sello vuelve al punto de partida, se refiere a la primera y triunfante venida de Jesús. Ya lo vamos a leer, ya vamos a ir al séptimo sello, pero antes vamos a leer del capítulo 7, a continuación de lo que hemos estado leyendo, tenemos el capítulo 7 con la visión de los 144.000, de los 144.000 salvados, que comprende el capítulo 7, ¿no? Versículos, bueno, vamos a leer del versículos 4 y del 9 al 14. Esta visión indica que el censo hecho por Moisés al salir de Egipto es reemplazado por un nuevo censo
que ahora incluye personas de todas las razas, lenguas y pueblos, un nuevo pueblo innumerable. Oí entonces, dice, el número de los que habían sido marcados. Este es el versículo 4 del capítulo 7. Eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Vamos al versículo 9. Después de esto vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Y yo le respondí: Tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Bien, quiero hacer referencia a los 144.000, ¿no? Al significado, a esta visión de los 140. ¿Qué significa el número 144.000? Bueno, ya dijimos, ¿no? De que este censo, ¿no? Hecho por Moisés, al salir de Egipto, es reemplazado por este nuevo censo que incluye a una multitud. Ahora, ese número 144.000 es el total de 12 por 1000. El 12 tiene un valor especial porque era el número de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Y el 12 también es el número de los 12 apóstoles de Jesús, o sea, de los elegidos. El 1000 es el número más alto que los judíos tenían en su numeración. De ahí que el 144.000 haya sido para el autor el número perfecto y completo de la multitud que sigue a Cristo y que abarca al pueblo de Dios de todos los tiempos. Así que ese número 144.000 tiene ese significado, pero abarca a todos, ¿no? Vamos a entonces tratar de retomar, con Biblia en mano, el séptimo sello, la apertura del séptimo sello. Dice del libro, habíamos quedado en el sexto, bueno, leímos el séptimo muy brevemente, pero volvemos a él. Del libro de los 7 sellos que Dios puso en manos del Cordero para que lo abriera, se han abierto los 6 primeros, que es lo que hemos leído del capítulo 6, del versículo 1 al 17. El séptimo, para el séptimo sello, tenemos que ir al capítulo 8, al versículo 1, ¿no? Del 1 al 4, que es la llegada triunfante de Jesús. Bueno, este séptimo sello se ha expandido en 7 trompetas, que lo vamos a ver también en este mismo capítulo 8, hasta el versículo 9, hasta el capítulo 9, versículo 21, que recuerdan a las plagas de Egipto, estas 7 trompetas. Estas nuevas plagas aniquilan a los enemigos de los cristianos y dan nacimiento al pueblo cristiano, anunciado por la séptima trompeta, que ya la vemos, esto lo vemos en el capítulo 11. Pero vamos a volver de nuevo a la apertura del séptimo sello. Volvemos entonces al capítulo 8, versículo 1, lo leemos, y dice así: Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. Enseguida vi a los 7 ángeles que están delante de Dios, y ellos recibieron 7 trompetas. Y vino otro ángel. Acá comienza, ¿no? Ya la apertura del séptimo sello.
y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes, junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Allí tendríamos entonces la apertura del séptimo sello, que después se abre, ¿no?, en 7 trompetas, pero para que vayamos siguiendo el texto. Y después dice, ¿no?, en el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, que acá se abren las 7 trompetas. ¿Y qué son las 7 trompetas? Estas 7 trompetas son las plagas, recuerdan a las plagas de Egipto. Son nuevas plagas estas, ¿no? Estas nuevas plagas aniquilan a los enemigos de los cristianos y dan nacimiento al pueblo cristiano anunciado por la 7ª trompeta, que ya vamos a ver en el final del capítulo 11. Pero nos quedamos entonces en estas nuevas plagas que nos recuerdan las plagas de Egipto, ¿no? Las plagas del granizo, la plaga de las aguas teñidas en sangre, las plagas de las aguas envenenadas, la plaga de las tinieblas, la plaga de las langostas. Bien, vamos a leer entonces del capítulo 8, el versículo 7. Dice, cuando el primer ángel tocó la trompeta, cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. La tercera parte de la tierra fue consumida junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Seguimos leyendo. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, se precipitó sobre el mar una masa incandescente, grande como una montaña. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que habitan en sus aguas y fue destruida la tercera parte de las naves. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta, un astro enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. El astro se llamaba Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y murieron muchos hombres que bebieron de esas aguas porque se habían vuelto amargas. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz y lo mismo sucedió con la noche. Y así seguimos leyendo. En el capítulo 9 tenemos la plaga de las langostas. Y seguimos leyendo y tenemos después, cuando el sexto, en el versículo 13 del capítulo 9, cuando el sexto ángel tocó la trompeta, escuché una voz que provenía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y esa voz dijo al sexto ángel, al que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están encadenados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año en que debían exterminar a una tercera parte de los hombres. Su ejército constaba de 200 millones de jinetes. Bueno, jinetes con espadas, ¿no? Estos jinetes llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Bueno, es otra de las plagas, ¿no? Que, bueno, con esto estamos, como dije antes, ¿no? Esta visión de las plagas que se describe en los capítulos 8 y 9 y después en el capítulo 16, evoca, como les dije, las plagas de Egipto, ¿no?
Estos acontecimientos, esta crisis de los años 60 a los 80 que estaban viviendo estos judeocristianos, hacen pensar en la opresión que se experimentó antes en Egipto y de la que el pueblo de Israel fue liberado, ¿no? Aquellas plagas entonces siguen siendo signos precursores de una liberación nueva del pueblo de Dios. Son imágenes de los acontecimientos contemporáneos a la persecución del tiempo de Juan. Pero quiero advertir también que estos dichos acontecimientos siempre son limitados en el espacio y en el tiempo. Ustedes habrán observado que se habla mucho de tercera parte, ¿no? La destrucción nunca supera la tercera parte y solo se extiende durante un periodo restringido, 3 años y medio, y que equivale a 42 meses o a 1260 días o a 5 meses. O sea, hay que destacar que lo que se destruye y lo que se preserva, ¿no? Hay que notar que no se trata más que de la tercera parte lo que se destruye y no el conjunto de la creación. O sea que siempre quedan supervivientes y estos en proporción son 2 veces más que lo destruido. O sea que al emplear una fracción, Juan indica los límites reales de los fenómenos que se producen ante sus ojos. Lo mismo sucederá para la muerte de los seres humanos. Se verán libres 2 de cada 3. O sea, el primer tercio es sinónimo de una mala noticia, pero los otros 2 tercios permiten albergar las mejores esperanzas. Por eso decimos, ¿no?, que estas nuevas plagas, como dijimos acá en esta diapositiva, aniquilan a los enemigos de los cristianos y dan nacimiento al pueblo cristiano, anunciado por la séptima trompeta, como vamos a ver. Vamos al capítulo 11, saltamos un poquito al capítulo 11 para poder leer, ¿no?, el nacimiento de este nuevo pueblo cristiano. En el versículo 15 dice: cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, resonaron en el cielo unas voces potentes que decían: el dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, así como también el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus servidores, los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, pequeños y grandes, y el momento de exterminar a los que corrompían la tierra. Volvemos entonces a recordar la diapositiva donde aquí, ¿no?, el nacimiento, estas nuevas plagas que aniquilan a los enemigos de los cristianos, las trompetas, ¿no?, y dan nacimiento a este pueblo cristiano, este nuevo pueblo cristiano, anunciado, que acabamos de leer, anunciado por esta séptima trompeta que tocó el ángel. Más o menos esquemáticamente se estaría representado de esta manera, ¿no? Los 6 sellos, cuando toca ya el séptimo sello, se abren 6 trompetas, y cuando se suena la séptima trompeta, se abren 6 copas, que eso ya se va a ver en capítulos posteriores, y bueno, allí tenemos la séptima copa también. Tanto el séptimo sello, como la séptima trompeta, como la séptima copa, son intentos de llamar al reconocimiento de la absoluta soberanía de Dios. Son buena noticia. Pero el profeta ha de comer antes el libro, entonces tenemos que retroceder al capítulo 10.
nosotros estábamos en el capítulo 8, en el capítulo 9, que leímos las plagas, tuvimos que ir al 11 para ver el nacimiento de este pueblo cristiano, ¿no? Pero antes de eso, el profeta, según el libro, ¿no? Según esta palabra de Dios, ha de comer antes el libro, en una visión. O sea, tenemos una nueva visión del profeta Juan, en el capítulo 10, versículos del 8 al 11, esta visión del librito devorado exhorta a los lectores a predicar el Evangelio. Dice, y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente diciéndome, ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro. Y él me respondió, toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces se me dijo, es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Por supuesto, estamos refiriéndonos, como ya se dijo, ya dije, al Evangelio. Este pequeño librito es el Evangelio. Esto repite eh, lo que se le ordenó también tomar y comer al profeta Ezequiel, ¿no? Sería amargo y dulce a la vez. Y bueno, y está la orden de evangelizar, ¿no? Tenemos otra visión, la visión de los dos testigos, a continuación, en el capítulo 11, desde los versículos, del versículo 1 al 14. La visión de los dos testigos muestra cómo el templo de Jerusalén, al que nadie podía entrar, ha sido reemplazado por otro templo abierto a todo el mundo. El templo era un lugar que estaba siempre cerrado. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año a rociar con sangre la parte más sagrada del santuario. Ahora el santuario se abre y se ve que son todos los cristianos los protegidos. Juan les dice que ellos son el verdadero pueblo de Israel. Vamos a leer una parte para ver que todo lo que se mide está protegido. Dice, después recibió una vara para medir, semejante a un bastón, mientras me decían, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Bien, acá entonces, en esta visión, todo lo que se mide se protege. Entonces, todo lo que está, como dice allí, ¿no? Mide el templo, ¿no? No tengamos en cuenta el atrio exterior, porque allí están los paganos. Tenemos que tener en cuenta solamente los adoradores que están en el templo, en ese templo medido. Ese es el significado. Van a estar protegidos los cristianos, los adoradores, ¿no? Los que tengan en cuenta, los que cumplan y lleven a la práctica la palabra de Dios. ¿Cómo están encadenados los eventos? Bueno, mediante la recapitulación. Es una técnica que utiliza el autor, ¿no? Según esta postura, el Apocalipsis está exponiendo siempre los mismos hechos, con formas y símbolos distintos. De lo que el autor habla es del triunfo de Jesucristo en la historia. El recurso de la recapitulación
permite añadir precisiones nuevas a lo ya dicho. El Apocalipsis no sigue una cronología continua. El libro está contando los mismos eventos, aunque de puntos de vista diferentes. Si tuviéramos que gráficamente representar esto que acabo de decir, tenemos, ¿no?, a Jesucristo, esta es la idea principal, como Mesías y Señor de la historia. Jesucristo ya ha llegado, ¿no? Bueno, en esta visión del caballo blanco y del jinete blanco, no sé, del jinete vencedor y rey, está representada la imagen, ¿no?, de Jesucristo como Mesías y Señor de la historia. En esta visión del pueblo de Israel, convertido en una inmensa muchedumbre, está el pueblo cristiano, ¿no?, la iglesia. Tenemos la otra visión, la visión del libro devorado, el Evangelio. Ya tenemos entonces a Jesucristo y el Evangelio. Y en la visión del templo de Jerusalén, convertido en templo de todos, bueno, con esto yo creo que podemos ver más claramente esta técnica de la recapitulación, pero que en definitiva todas las visiones desde distintos puntos de vista nos llevan a lo mismo, ¿no?, a la misma idea central, que es el Mesías ya ha llegado. Y es Mesías, es Jesucristo, ¿no? Mesías y Señor de la historia. Bueno, como conclusión, este libro nos enseña que el mal que vemos rebasar en todas partes ya ha sido vencido el día en que Jesucristo murió y resucitó. Y nosotros los cristianos debemos creer que el bien ya ha triunfado, aunque no lo veamos. Pero este libro también nos enseña que si bien Cristo ha vencido ya, los cristianos debemos seguir esa batalla y que el arma de la que disponemos es la palabra de Dios, que debemos conocer, creer en ella y vivirla cada día. El mundo entero nos espera, porque es la más eficaz arma vencedora que tenemos para enfrentar los problemas. Bien, bueno, voy a dejar de compartir, con esto hemos concluido la exposición. Voy a dejar de compartir. Bueno, con esto hemos concluido la exposición.